Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo número 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a meditar y estudiar la palabra del Señor esta mañana. Bueno, estamos desarrollando el tema principal, que es el nuevo nacimiento, pero hoy quiero enfocarme específicamente en el verso número 6, en la primera parte, donde dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y ese es el título del mensaje esta mañana. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros podamos hacer un repaso de lo que hablamos la semana antepasada acerca de esta conversación que tuvo este hombre llamado Nicodemo con el Señor Jesucristo. La Escritura dice que Nicodemo era un hombre, era fariseo y era un principal entre los judíos. Era un hombre de influencia sobre el pueblo judío. Era muy religioso porque era fariseo y también era un hombre común como cualquiera de nosotros. Sabemos que se acercó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, ¿no? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo no sabía que Jesús era Dios. Él no lo reconoció como tal, sino solamente lo reconoció como un maestro, ¿verdad? Eso lo dice ahí. Pero, hermanos, es importante que nosotros, que ya conocemos al Señor, conocemos la palabra de Dios, tenemos que estar firmes en esta convicción de que Jesús es Dios, ¿verdad? Es el único Dios verdadero, el Dios que se hizo carne, el Dios que se manifestó de forma humana para revelarse al hombre, para redimir al hombre de su condición de pecado y darle esperanza de una vida eterna con él, por el Señor. Jesús, que conoce los pensamientos de todos los hombres, inmediatamente le va a plantear la necesidad que había en el corazón, en la vida de Nicodemo. ¿Y cuál era esa necesidad? De que Nicodemo debía nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo veía las señales que Cristo hacía, que manifestaban su poder, manifestaban el poder del reino de Dios, pero no veía el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo, estaba incapacitado para ver el reino de Dios. Amén, hermano.
siendo viejo, porque él era ya un hombre anciano. Pues acaso, dice, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Y Jesús le responde, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Nicodemo pensaba que el nacimiento al cual Jesús se refería era otra vez un nacimiento natural, de volver al vientre de su mamá y otra vez volver a nacer. Pero lo que Jesús está enseñando a Nicodemo es acerca de un nacimiento espiritual. Amén, hermanos. Un nacimiento que solo es producido por Dios. Amén. Dios es el que engendra a sus hijos. Como dice Juan capítulo 1, verso 11 y 12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dicen, no son engendrados de carne, ¿verdad? Ni de voluntad de hombre, sino de Dios. O sea, Dios es el que engendra sus hijos. Dios es el que nos engendra, es el que produce en nosotros el nuevo nacimiento. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Es, hermano, importante que nosotros podamos, en primer lugar, evaluar si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Debemos estar conscientes que mediante el nuevo nacimiento que hemos recibido, aquellos que hemos nacido ya de nuevo, hermanos, hemos recibido una nueva naturaleza y estamos llamados a vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Alabado sea el Señor. Porque, hermanos, el mayor problema del ser humano no está en sus obras, sino en su naturaleza. El hombre está muerto espiritualmente. El hombre tiene una naturaleza caída, una naturaleza corrompida, cuya tendencia es rebeldía, es desobediencia y es enemistad contra Dios. Esa es la naturaleza del hombre, la naturaleza caída, esa naturaleza que hemos heredado de Adán. Por muy moral que sea, por muy religioso que sea, por muy disciplinado que sea, por muy intelectual que sea, jamás podrá cambiar su condición o su estado carnal o natural, a menos que nazca de nuevo. Porque Nicodemo era un hombre, era fariseo, era un hombre importante, y Jesús le dijo: puedes ser un hombre importante, puedes ser un hombre muy religioso, puedes ser un hombre común. Aún así, si quieres ver y entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. El nuevo nacimiento, hermano, no es algo que nosotros podemos producir, sino es algo que nos va a suceder de parte de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Cuando reconocemos y entendemos nuestra condición pecaminosa y miramos la cruz de Cristo, miramos su sacrificio con fe, con única esperanza, y entonces Dios, cuando ve la fe en nosotros, el Señor nos engendra como sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. El hombre por sí mismo no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. Por eso Jeremías, en el capítulo 13, verso 23, el Señor hace esta pregunta a través del profeta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Por supuesto que eso es imposible.
Un hombre etíope es un hombre de tez morena, de tez oscura. Su piel es negra. Y ese color no puede cambiarlo porque está en su genética, está en sus genes. ¿Aló? Y el leopardo, que es un animal que tiene manchas, tampoco puede cambiar sus manchas, porque eso es parte de su naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el ser humano por sí mismo no puede cambiar su naturaleza pecaminosa, carnal, caída. No puede. Necesita la intervención de Dios. Necesita la gracia de Dios. Necesita el poder de Dios para empezar una vida nueva, para recibir una nueva naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Recuerden, hermanos, que no se trata de ser parte de una religión determinada. Ni siquiera se trata de ser evangélicos. No se trata de participar de reuniones como esta, sino se trata de que Dios pueda hacer ese milagro en nosotros, de darnos una vida nueva, un nuevo nacimiento, para poder ver y poder entrar al reino de Dios. Porque el Señor dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando hace referencia a esta expresión? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que esta palabra o esta expresión carne se usa en varios sentidos, en varios significados. Y es bueno aclararlo para no confundirnos. En muchos pasajes, por ejemplo, la palabra carne se refiere al cuerpo humano. Como dice Pablo en 2 de Corintios 12:7, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, en mi cuerpo. También se refiere al cuerpo de un animal que es usado como alimento. 1 Corintios 8:13 dice: por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. También se refiere, cuando la palabra carne se refiere en otros pasajes, a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, a la humanidad santa de nuestro Señor, como dice en Hebreos 5:7. Cristo, en los días de su carne, se refiere en los días de su humanidad. Amén, hermanos. Bueno, en estos pasajes no se está refiriendo a lo que Jesús está hablando en Juan 3:6. Porque en Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Allí específicamente, hermanos, se estaba refiriendo a la naturaleza corrupta del ser humano. ¿A qué se está refiriendo ahí? Digan conmigo: la naturaleza corrupta del ser humano. A eso se refiere. Amén, hermanos. Y cuando hablamos de naturaleza, hablamos de la esencia del ser humano. Es decir, todo el ser del hombre, de la mujer, está en un estado de ¿qué? De corrupción. En otro significado, está en un estado de putrefacción. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso que hay una disposición natural en el ser humano de irse hacia lo malo, inclinarse hacia lo que es contrario a la voluntad de Dios. Hermano, para robar, para mentir, no se necesita aprender. Con eso nace el ser humano. ¿Me dejo entender, hermano? No necesita aprender, hermano, a pelear. No necesita aprender a engañar, a estafar, a hurtar. Eso está en el ser humano, en cualquiera de nosotros, hermano, porque venimos de la descendencia de Adán.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Escucha, hermano, el hombre sin Cristo no solo tiene corrupción, sino que el hombre es corrupto por naturaleza. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Cristo no vino a mejorar nuestra carne, ni a ponerle un vestido hermoso para disimular la putrefacción. No, la carne solo tiene un camino. La carne solo tiene una sentencia. La carne debe ser crucificada. ¿Qué debe pasar con la carne? La carne debe ser crucificada, debe morir. Con la carne, con la corrupción, con el pecado, no se negocia. ¿Aló? No se negocia. Gloria al Señor. Otras formas en que la Biblia le llama a la carne es como Pablo le llama, por ejemplo, el viejo hombre. O cuando dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí ya le está hablando a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Aquellos que han nacido de nuevo, todavía tenemos vestigios de la carne. Pero ¿qué tenemos que hacer con eso después de haber pasado por la cruz? Quiero decir, después de haber creído en Cristo y haber muerto y sido sepultados en el bautismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre es la carne, la carnalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, porque todos los problemas, por no decirlo, se producen porque muchas veces el creyente le da lugar a su carne. Muchas veces sigue los deseos de su carne. Por eso Pablo dice: despójense del viejo hombre. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo no lo puedo hacer por usted, porque usted tiene su propio viejo hombre. Yo tengo mi propio viejo hombre. Yo peleo con el mío, usted pelea con el suyo, con el poder del Espíritu Santo. Si tú todavía vives conforme al viejo hombre, es porque es tu responsabilidad, porque tú no le estás permitiendo a Dios que te limpie, que te santifique. Pablo dice: en cuanto a esa pasada manera de vivir, despójense, porque es inservible. Ya no sirve para los propósitos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es lo que Jesús enseñó cuando habló de la parábola del vino nuevo y odres nuevos. Dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si echa vino nuevo en odres viejos, el odre viejo se va a reventar, se va a romper y se va a perder el vino nuevo. El vino nuevo representa la vida nueva que el Señor pone en nosotros, la nueva naturaleza. Y el odre viejo es el viejo hombre. No podemos, la vida nueva no funciona juntamente con la vida vieja. Alguien tiene que prevalecer. Y en el Hijo de Dios tiene que prevalecer la nueva naturaleza. A su nombre, hermanos. El viejo hombre tiene que ser despojado. Pablo también le llama el hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A su nombre. En otros pasajes Pablo le llama el yo, cuando dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ese yo es la carne. Alabado sea el nombre del Señor. En otro pasaje Pablo le llama lo terrenal. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y comienza a dar una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas cosas tenemos que hacerlo morir, porque eso es de la naturaleza carnal. En Colosenses 2:11 le llama el cuerpo pecaminoso. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria al Señor? A su nombre, hermano. Tal vez usted esté diciendo: pastor, ¿por qué habla de la carne si yo ya soy cristiano? Es que a veces hay creyentes que todavía están viviendo conforme a la carne. Y es importante que usted y yo podamos identificar en nosotros mismos si estamos viviendo conforme a la vieja naturaleza, que es la carne, o la nueva naturaleza, que es el espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo no en la carne, sino en el espíritu. Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios no quiere nada de tu carne. Dios no quiere nada de tu viejo hombre. Dios no quiere nada de nuestro hombre terrenal. Dios no quiere nada de nuestro cuerpo pecaminoso, porque ese viejo hombre, esa naturaleza, ha sido muerta y ha sido crucificada, ha sido sepultada en el bautismo. Si verdaderamente hemos creído en Jesucristo. Hermano, mientras que no veamos cuán terrible es esta naturaleza carnal, jamás podremos mirar la cruz del Señor, su sacrificio, como una necesidad. ¿Aló? Mire cómo opera, cómo funciona la carne, porque muchas veces, hermano, escúchame por favor, muchas veces el creyente le echa la culpa de situaciones que vive a Satanás. Muchos cometemos ese error. ¿Aló? ¿Cuántos estamos aquí? Cuando en realidad, hermanos, el problema está en nuestra carne. Claro, es fácil reprender al diablo o reprender a los demonios, pero es difícil hacer morir nuestra carne. Entonces, más fácil le digo: el diablo tiene la culpa. El diablo hizo tal cosa. El diablo hizo que yo hiciera esto. Pobre diablo. Cuando es nuestra carne, son nuestros apetitos carnales, es el viejo hombre en nosotros. Por eso Jesús dijo, Mateo 26:41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Aló? ¿Cómo es la carne? Quiere decir que la carne es más propensa a ceder a la tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que velar y orar. Gloria a Dios. Entonces ya no es en nuestra carne, sino en las fuerzas de Dios, que vamos a resistir la tentación.
Aló. Jesús dice en Juan 6, verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La carne para nada sirve. En otras palabras, la carne no puede producir nada espiritual. Por eso Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Vida. La carne para nada aprovecha. Si tú vives en la carne, si tú satisfaces los deseos de tu carne, todo el resultado que aparecerá no sirve de nada para los intereses del reino de Dios. Para tu vida espiritual no hay ningún beneficio, sino por el contrario, corrupción. Amén. La carne esclaviza la mente. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Los que son de la carne, que no han nacido de nuevo, o los que habiendo nacido de nuevo, no se rinden a Dios totalmente, dicen, ellos piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor. La carne esclaviza nuestra mente. Alabado sea el Señor. Por eso que actuamos carnalmente, porque como pensamos, vamos a hablar. Como pensamos, nos vamos a comportar. Si nuestra mente está rendida al Espíritu Santo, entonces, hermano, como dice aquí, los que son del Espíritu van a pensar en las cosas del Espíritu. Y si pensamos en las cosas del Espíritu, vamos a hablar las cosas del Espíritu y vamos a actuar en el Espíritu. Es importante eso, hermano. La mente, la carne produce muerte espiritual. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuál conviene? Ocuparnos en las cosas del Espíritu. Porque si tú te ocupas de las cosas de la carne, vas a morir espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 8:7. La carne es enemiga de Dios. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne es enemiga de Dios, no quiere saber nada de Dios y de las cosas de Dios. ¿Por qué dice? Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Amén. Entonces la carne es enemiga de Dios. Todos los propósitos, cuando habla de designios, habla de las intenciones, de los propósitos de la carne, es enemistad contra Dios. Por eso que en Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Amén. ¿Dónde sucede ese conflicto? ¿Dónde sucede esa enemistad, ese choque? Es en el interior de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está viviendo conforme a la carne solamente. No tiene ningún problema. Si peca, no se siente mal. Usted está feliz en los deseos de su carne. Pero el que ha nacido de nuevo siente una incomodidad por el Espíritu Santo. Cuando falla o cuando quiere pecar, hay una
acerca, pero el Espíritu te dice, no lo hagas. Hay una enemistad entre la carne y el Espíritu Santo. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu. El Espíritu Santo tampoco se queda. Diga conmigo, el Espíritu Santo no se queda. El Espíritu Santo va a luchar a tu favor. El Espíritu de Dios te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo te va a apoyar cuando tú decides seguir al Espíritu y no a los deseos de tu carne. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagas, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Esos deseos de la carne están en nosotros. Ya no nos dominan, ya no nos mandan, ya no nos señorean, ya no nos gobiernan, porque ahora Cristo es nuestro Señor. Ahora nosotros hemos sido libertados, podemos escoger entre obedecer a la carne u obedecer al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Pero cuando quieras tú obedecer al Espíritu, la carne se va a levantar. El Espíritu Santo te va a decir o te va a poner un sentir, porque Él produce el querer como el hacer, para que tú, por ejemplo, ores. La carne inmediatamente te va a decir, qué aburrido, qué cansado es orar. ¿Ah? Gloria al Señor. Mejor mira televisión. Mejor haz otra cosa. Y cuando haces caso a la carne está feliz. Pero si tú obedeces al Espíritu, la carne sabe que va a perder su fuerza. La carne sabe que se va a tener que someter, va a tener que rendirse al poder del Espíritu Santo. Y todos los días es esta lucha. Y será esta lucha hasta el último aliento de vida que usted y yo tengamos en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no peleamos solos. El Espíritu de Dios nos ayuda. El Espíritu de Dios nos fortalece. Porque antes éramos carne. El nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Entendemos eso? Si tú vives conforme a tu carne, no vas a agradar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, a la carne le encanta o le gusta confiar en las obras para alcanzar la justicia de Dios, o para alcanzar una vida recta y agradar a Dios. Amén, hermanos. Por eso que Pablo tuvo que renunciar a su religión, el judaísmo, porque él entendió que no podía ser justo delante de Dios por sí mismo o por mérito propio. Él entendió que la única forma de poder ser hallado justo delante de Dios es por la justicia de Cristo, que es imputada o dada a todo aquel que cree en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, si está anotando, el verso 4 al 9. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 9 dice, mira lo que dice Pablo. Aunque yo
tengo también de qué confiar en la carne. Aquí se refiere a todos los méritos que él había alcanzado en su religión, en su humanidad. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aló, escuche, hermano. Escuche. Voy a leerlo de nuevo, dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, verso 5, circuncidado al 8º día. Dice, del linaje de Israel. ¿Qué más? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Gloria a Dios. Hermano, escúcheme, Pablo había alcanzado en su religión muchas cosas. Había alcanzado un nivel de religiosidad envidiable. Dice que él era fariseo de fariseos. Yo he sido circuncidado al 8º día como la ley manda. Soy del linaje de Israel. Tengo sangre hebrea, tengo sangre judía, tengo la sangre de Abraham, de Isaac, de Jacob en mí. ¿Aló? Es más, soy de la tribu de Benjamín. Soy fariseo, dice. Aleluya. En cuanto a celo de su religión, era perseguidor de la iglesia. Amén, hermano. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Nadie podía señalarlo a él en alguna falla. Él era un hombre intachable. Y él pensaba que por haber alcanzado todo eso, en un momento él pensaba que todo eso le serviría como méritos para poder ganarse la vida eterna y que Dios lo declare justo, aceptable a él. Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo Jesús, camino a Damasco, él entendió que todo lo que había logrado en su religión, judaísmo, era basura, no servía de nada. Porque lo único que puede hacer justo un hombre a una mujer es el sacrificio de Cristo. Es la vida justa del Señor imputada a nosotros gratuitamente cuando ponemos nuestra fe en el Salvador, cuando creemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados para darnos una nueva vida, para darnos una nueva naturaleza. Alabado sea el nombre del Señor. O mucha gente cree que por pertenecer a una religión y cumplir una serie de mandamientos, dogmas, sacramentos, ritos, ceremonias, piensan que se merecen la vida eterna, pero nadie entrará a la vida eterna a menos que pase por la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero a la carne le encanta la religión. La gente prefiere ser religiosa porque la carne, hermano, la carne odia la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. La carne
gloria a la cruz del Señor. Porque la cruz, hermanos, es muerto todo orgullo del hombre. Amén, hermanos. Porque la salvación dice que es por gracia. Para que, no es por obra, sino por gracia. Para que nadie, ¿qué? Para que nadie se gloríe. Alabado sea el nombre del Señor. El día del juicio, el día en que el Señor nos recibe en su gloria, nadie entrará por mérito propio. Todos entraremos por el mérito de Cristo. Gloria al Señor, por la obra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Por eso le digo, no basta con llamarnos evangélicos. Porque puede ser que muchas personas puedan participar dentro de un culto evangélico y no haber nacido de nuevo. Pueden cantar las canciones que cantamos nosotros, pueden usar el léxico que usamos para hablar los evangélicos, como aleluya, gloria a Dios, amén, santo, etc. Pero aún no haber nacido de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero es el deseo de Dios que se despierte en tu corazón, si acaso no has nacido todavía de nuevo, se despierte en tu corazón esa necesidad. Porque Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. No le dijo a Nicodemo, tienes que, mejorar tu religión, tienes que ser buena gente, tienes que cambiar esta conducta. No, Nicodemo, lo que tienes que hacer es que tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser engendrado por Dios. Tienes que nacer de arriba. Gloria al Señor, aleluya. Eso no puede producir la religión no puede darte una nueva naturaleza. Tú eres carne, naciste de carne y carne eres. Pero si naces del Espíritu, naces de Dios, entonces Espíritu eres. Gloria al nombre del Señor. La carne le gusta confiar en la sabiduría humana y no en el poder de la cruz. Busque 1 Corintios, si tiene ahí anotando el verso 18, capítulo 1, verso 18. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz, 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Hacia adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de la cruz para nosotros? Es poder de Dios. Está hablando Pablo del Evangelio, del sacrificio de Cristo. Porque los griegos, los judíos, no podían creer que alguien que fue crucificado por los romanos pueda ser el Salvador del mundo. Porque en ese tiempo la muerte más terrible era la muerte en la cruz. Y solamente era dado a aquellos que habían hecho algo terrible. ¿Me entiende, hermano? Y morir en una cruz era un acto vergonzoso, porque los crucificaban desnudos. Claro, en los cuadros y en los crucifijos que aparecen, que comúnmente conocemos, aparecen pues cubriéndole al Señor aparte de su cintura, su lomo hacia abajo. Pero en realidad los crucificaban desnudos. Entonces para ellos, para los griegos, para los judíos, era un escándalo pensar y aceptar que alguien que fue crucificado, alguien que fue muerto de la peor manera, vaya a ser el Salvador del mundo. Y dicen, están locos. Pero por eso Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando tú hablas el Evangelio,
Cuando tú proclamas la muerte y la resurrección de Cristo, tú estás desatando poder. No sé si me dejo entender, no sé si hay alguien que ha llegado ya esta mañana, gloria al Señor. Pues está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios, echaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Que ese tiempo de un auge de la sabiduría o la filosofía griega. Y se había infiltrado dentro de la iglesia de Corintio. Los corintios ahora querían mezclar la filosofía o la sabiduría humana con el mensaje del evangelio. No sé si me dejo entender. Entonces el Señor a través de Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Aleluya. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? No hay lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Dónde Dios destruyó la sabiduría humana? En la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí destruyó la sabiduría diabólica también. Porque si el diablo hubiera sabido que con la muerte de Cristo era su derrota, nunca hubiera crucificado al Señor de gloria, dice. Un aplauso al Señor. Aleluya. Verso 21 dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que trae vida nueva. Cristo crucificado, Cristo resucitado. Parece insignificante, parece que no tuviera valor alguno, pero ese mensaje es poder de Dios para salvación. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Lea el verso 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. A la carne le encanta la sabiduría humana. Rechaza la cruz. No hay ningún método, no hay ningún otro mensaje más poderoso que el mensaje de la cruz, que puede cambiar al hombre, que puede transformar la vida de un ser humano. Es Cristo resucitado. Allí en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados. Ahí Cristo llevó la maldición de la ley. Gloria al nombre del Señor. Ahí pagó nuestra deuda. Ahí el Señor alcanzó la victoria sobre el pecado, sobre la carne, sobre el diablo, sobre el mundo, para darnos a nosotros una vida nueva, una vida en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. No
no cambiemos, hermanos, el mensaje de la cruz. Amén. La carne, hermanos, se opone a la fe. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La carne se opone a la fe. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Es por la fe que recibimos salvación. Es por la fe que podemos recibir el Espíritu Santo. No es por lo que nosotros hagamos, sino es por la fe. Los Gálatas habían comenzado en el Espíritu porque ellos comenzaron creyendo. Su fe era pura, era genuina. Su confianza estaba en el Cristo crucificado y resucitado que Pablo les había presentado cuando él fue y fundó la iglesia. Pero había pasado el tiempo y se habían metido maestros judaizantes que decían que era necesario circuncidarse para poder ser salvo. Pablo dice: no, así no es. Es por la fe en Jesucristo. Ustedes empezaron por la fe y ahora van a terminar por la carne, confiando en sus obras. Hermano, la vida del cristiano es una vida de fe desde el principio hasta el fin. Por eso Pablo, antes de morir, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla. ¿Qué más dijo? He guardado, ¿qué cosa? He guardado la fe. Gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. La fe honra a Dios. La carne, hermanos, divide. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 hacia adelante. Miren cómo trabaja la carne. Por eso, cristianos, no debemos negociar nada con la carne. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como ¿qué? Como a carnales, mira, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. La leche y la vianda es un simbolismo de la palabra de Dios. La leche es el alimento básico, el conocimiento básico de la palabra, pero la vianda, que es un alimento más sólido, se refiere a verdades más profundas que los corintios por su carnalidad no estaban capacitados para recibir. Dice: porque aún no eran capaces ni soy capaces todavía, verso 3, porque aún soy carnal. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Aló? Gloria al nombre del Señor. Había divisiones en Corinto. Mi iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque había carnalidad en ellos. Y esa carnalidad había hecho una separación en grupos. Unos decían ser seguidores de Apolos, otros de Pablo, y otros por ahí decían: yo soy de Cristo. Y Pablo le dice: ustedes están mal. Porque ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Le dice: servidores, por medio de los cuales habéis creído. O sea, no pongan su mirada en los
siervos de Dios, sino el Dios que hace todas las cosas. Dice que nosotros solamente somos servidores según lo que a cada uno concedió el Señor. Y luego dice el verso 6, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por eso dice, así que ni el que plante es algo, Pablo plantó no es nada, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién es el que da crecimiento? ¿Quién es el que nos hace crecer? Hermanos, es Dios. Usted no crece por el ministerio de un hombre, usted crece porque usted busca y depende de Dios. Gloria al Señor. Dios es el que da el crecimiento. Gloria al Señor. Pero cuando no enfocamos nuestra fe, nuestra atención en Dios, ponemos nuestra mirada en los dones, en los talentos de un hombre, de una mujer que Dios puede usar grandemente, entonces comienzan los celos, comienzan las contiendas, la dimensión, y esos son ¿qué cosas? Son cosas de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesús? La carne, hermanos, produce guerras. Santiago 4:1 al verso 4 dice, Santiago capítulo 4, verso 1 al 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace la pregunta. Dice, ¿no es de vuestras pasiones, la carne, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matas y ardes de envidia, y no puedes alcanzar, combates, luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pides. ¿De dónde nace la guerra, los pleitos? De la carne. ¿De dónde nace el problema con tu esposo, con tu esposa? No es el diablo el preocupado, es tu carne. Alabado sea el nombre del Señor. ¿De dónde nacen las envidias? ¿De dónde nacen las contiendas? Es de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la carne, hermano, ya falta poco. La carne es tierra fértil para aceptar las enseñanzas de falsos maestros y profetas. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 17 al 19. Hablando el apóstol Pedro de los falsos maestros, dice, estos son fuentes sin agua, sin el Espíritu, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Verso 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia, ¿qué cosa? La carne, y disrupciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, los falsos maestros, los falsos profetas siempre van a hablar, hermanos, dice aquí, palabras infladas y vanas. Con esas palabras van a seducir con concupiscencia de la carne. Quiere decir que cuando un creyente o una persona que no ha nacido de nuevo, o un creyente aunque ha nacido de nuevo pero vive todavía en la carne, puede escuchar un mensaje de un falso profeta que le va a hablar de acuerdo a lo que esa persona desea en su corazón y no lo que Dios desea. Y entonces fácilmente va a ser seducido, o sea, convencido, porque le está hablando las cosas que desea oír su carne, no lo que Dios quiere. Por eso digo que la carne es tierra fértil para aceptar las enseñanzas de los falsos maestros y profetas. Si usted ve, hermano, muchas iglesias o megas iglesias están llenas de miles de
escucha los mensajes que hablan ahí los predicadores que se llaman o se dicen llamar pastores. Hablan de dinero, de cómo vas a ser prosperado, que Dios te va a sacar, te va a dar riqueza, te va a dar carro nuevo, casa nueva. Ese no es el evangelio. Y como la gente quiere escuchar eso y desea tener esas cosas, entonces fácilmente es atrapado. Amén, hermano. Le prometen que no van a sufrir, que incluso dicen que puedes reclamar tu sanidad a Dios, porque es un derecho. La sanidad es un derecho para ti. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Pablo padecía una enfermedad, Timoteo padecía una enfermedad, otros discípulos padecían enfermedades. El evangelio, hermano, no es un camino fácil. En el evangelio verdadero hay sufrimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la gloria de Jesús. ¿No apareció una iglesia por aquí llamada también Pare de Sufrir? Y como la gente no quiere sufrir, se va para allá. Pero la palabra de Dios dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El evangelio no siempre te va a ir bien en el sentido de la palabra. Si no, pregúntele a Pablo. ¿Cómo era la vida de Pablo? Lo apedrearon, lo azotaron, lo encarcelaron, lo mataron por predicar el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los evangélicos del siglo XXI ya no quieren padecer. Y entonces nuestros oídos se abren a escuchar mensajes que satisfacen nuestros deseos y podemos ser seducidos y engañados. Porque dice Pablo a Timoteo: llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se apartarán de los oídos de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Tenga mucho cuidado, hermano, hermana, que aún al escuchar un evangelio diferente, con tal de usted buscar satisfacer un deseo de su carne, usted pueda ser extraviado por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la gloria de Jesús. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Gloria al nombre del Señor. No hay otro camino. Tenemos que nacer de nuevo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre, hermano. Cuando uno nace de nuevo, es lo que Pablo le llama una nueva creación. Amén. Cuando dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no es carne, ahora es una nueva creación, ahora es espíritu. Las cosas viejas, cosas de la carne, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la gloria de Jesucristo? Es decir, que somos creados de nuevo, hermano. Todos venimos de la primera creación de Adán, pero ahora en Cristo somos creados de nuevo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Cuando la gloria de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Una nueva creación es lo que Dios hace con nosotros. Cuando tú verdaderamente crees en el Señor y dices: yo creo en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Recibimos la naturaleza divina. Dios nos hace partícipes, como dice en 2 Pedro 4, nos hace partícipes de la naturaleza divina. ¿Aló? Hermano, el Hijo de Dios que ha nacido de
Eso no lo puede hacer un rito. Eso solamente lo puede hacer Dios por medio de Jesucristo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, como creyentes, tenemos que estar conscientes de que aún la carne vive en nosotros. O sea, la corrupción, el pecado está en nosotros. Ya no nos gobierna, ya no nos domina, ya no nos señorea. Vuelvo a repetir, Cristo es nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Pablo dice aquí en Romanos capítulo 8 verso 12, dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay trabajo que hacer. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Amén. Pero dice por el Espíritu. Hermano, tú te conoces. Tú sabes cómo eras antes de venir a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Algunas eran mentirosas, chismosas, murmuradoras, borrachos, lisurientos, fornicarios, adúlteros, mentirosos. Hello, hermano. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hermanos, ese hombre está ahí, pero no tiene poder sobre nosotros, a menos que nosotros le dejemos vivir a sus anchas, dándole y satisfaciendo sus deseos. Pero Pablo dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne, pero por el Espíritu. Entonces tú y yo necesitamos trabajar en esto con la ayuda del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu de Dios todos los días. Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Lo otro que dice Pablo en Romanos 13:13, dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujuria, lascivia, no en contienda y envidias. Verso 14, Romanos 13:14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No proveas, o sea, no le des, no alimentes a los deseos de tu carne. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mira, hermano, si tú has sido un hombre lujurioso en tu vida pasada, no le proveas de cosas lujuriosas a tu carne. Te pongo un ejemplo. Tú eras un hombre lujurioso, te gustaba mirar con codicia a las mujeres, te gustaba mirar pornografía, etcétera. Ahora tú ya no puedes proveer a tu carne esas cosas. Evitar, abstenerse de todo mal, dice Pablo, porque si tú le provees, la carne se va a alimentar de eso. Y si la carne se alimenta de esas cosas, se hace fuerte, y entonces vas a caer en la lujuria. Por eso Pablo dice: no proveáis para los deseos de la carne. No le proveas, no le das ocasión, no lo alimentes. Alabado sea el Señor. En su nombre, hermanos. Es lo mismo que Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne, no los satisfagáis. Ahí están los deseos en ti, pero no los satisfagas. Mejor camina en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Y por último, el verso que a mí me impacta cuando Pablo escribe esto en Romanos capítulo 7, versos 24 y 25. Dice: miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro.
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pablo está hablando de que hay una lucha en él. Él quiere hacer el bien, pero no puede. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él se da cuenta que en su interior hay un deseo por hacer el bien, pero no tiene el poder para hacerlo. Entonces dice: el mal mora en mí, en su cuerpo, en su carne. Y entonces se da cuenta que él es un miserable. Por eso dice el verso 24: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando dan gloria al Señor. Ahora está diciendo: me doy cuenta que soy un miserable porque aunque yo quiera hacer el bien, no puedo. Quiero, pero no puedo. El pecado mora en mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que tiene deseos malos? ¿Quién me puede librar? Entonces Pablo termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque cada vez que Pablo, hermanos, se sentía tal vez ser vencido por la carne, ¿sabe lo que hacía? Él corría a Cristo. Él se iba de rodillas delante del Señor y pedía auxilio: ayúdame, Señor, porque solamente Cristo es el único que puede librarlo de este cuerpo de muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Jesús dice: lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos, hermanos, aceptar, creer, estar convencidos que en nosotros está la naturaleza de Dios obrando. Amén. Gloria al Señor. Y necesitamos caminar conforme a esa nueva naturaleza. Porque ya no somos carne. Antes éramos carne. Ahora somos espíritu. Anhelamos las cosas del Espíritu de Dios. Amamos las cosas del Espíritu de Dios. Podemos obedecer al Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Ese es el deseo de Dios, que andemos en el Espíritu y no en la carne. Alabado sea el Señor. ¿Cómo estamos caminando como cristianos? ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos profundizar, necesitamos, como dice Pablo a los Gálatas: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito de Dios. Cristo que sea formado en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Y hermanos, esa es una tarea diaria que nosotros tenemos como cristianos. Es una lucha continua todos los días. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la fuerza, tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de nuestros pecados. Dios anhela que su iglesia sea una iglesia que camine en esa nueva naturaleza, el Espíritu. Aleluya. Porque todo lo que a Dios le agrada, todo lo que Dios recibe como ofrenda y sacrificio, tiene que ser en el Espíritu y no en la carne del Señor. Pongámonos de pie. Aleluya.
Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Señor, tu palabra dice que lo que nació de la carne es. Lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Señor, lo que hemos nacido de repente, muchos aquí, hemos nacido del Espíritu y somos Espíritu, pero no estamos andando conforme al Espíritu. Muchas veces satisfacemos los deseos de nuestra carne, y al final del día terminamos desanimados, frustrados, acusados y condenados. Pero tú has prometido, Señor, que por el Espíritu podemos hacer morir los deseos de nuestra carne. Señor, te suplicamos que nos ayudes y que nos perdones. Porque ¿de dónde vienen las guerras?, dice tu palabra. ¿De dónde vienen los pleitos, los celos, envidia, la contienda? ¿De dónde vienen, Señor? Son los deseos de nuestra carne, que muchas veces nosotros le damos rienda suelta y no obedecemos al Espíritu Santo. Padre, en el nombre